¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro libro de Ruth. Estamos estudiando 12 mujeres extraordinarias. Hoy nos toca la segunda parte de Ruth. Bien, recordemos, Ruth era la moabita. Ella venía de Moab y la semana pasada habíamos visto la determinación de Ruth de regresar con su suegra Noemi a la tierra de Israel, a Judá. Recordemos que ellas, Noemí con su esposo, sus hijos, eran originarios de Belén y habían emigrado a Moab después de que había una gran hambre en su tierra, en Belén. Y en ese lugar fallece Elimelec, esposo de Noemí, y sus dos hijos, quienes se habían casado. De sus dos nueras, la única que regresa con Noemí a su tierra es Ruth. Veamos ahora cómo se desarrolla la vida de Ruth cuando llegan a Belén. La forma de sostenerse en Belén, tanto Ruth y su suegra Noemí, era ir a los campos donde se segaba el trigo y la cebada y recoger de las gavillas que se le caían a los segadores. Esto estaba escrito en la ley. Los pobres, para obtener una forma de alimentarse, se presentaban en los campos donde se estaba segando. Lo que de los segadores se caía, ellos lo recogían y era una forma de tener alimento. Ruth le pide permiso a Noemí para ir a realizar este trabajo. Esto lo vemos en Ruth 2:2 que dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Dios le da gracia a Ruth delante del dueño de aquellos campos sembrados, quien resultó ser familiar de Elimelec, esposo de Noemí. Y esto lo vemos en Ruth 2, del 8 al 9, que dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y acá, de aquí y allá. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz le había preguntado a su mayordomo quién era aquella mujer, y reconoce que era trabajadora y cuidaba de su suegra, y esto le da a Ruth, y Booz le da a Ruth una bendición especial. Booz se da cuenta, pregunta y le dicen cómo Ruth había llegado a trabajar y no había descansado en todo el día. Y entonces esto lo vemos en Ruth 2, del 11 al 12, que nos dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Después de la muerte, dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es una bendición que le da voz a Ruth. Ruth, recordemos, venía de un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que tenía que era malo, que tenía ya la fama de ser un pueblo muy malo. Ruth venía de ahí. Sin embargo, recordemos cómo Ruth, lo vimos la clase pasada, Ruth conoce al verdadero Dios por medio de Noemí, de su esposo. Cuando ella se casa, lo más seguro es que ellos hayan hablado a Ruth de Dios, de Jehová, y entonces es que ella lo conoce, y Dios empieza a cambiar su corazón, y entonces ella decide, como le dice Booz, a un pueblo que no conociste antes.
a un pueblo que ella sabía que durante siempre o durante toda la vida habían sido enemigos, los moabitas y los hebreos. Bien, cuando Ruth regresa del día de haber trabajado con Noemí, le cuenta cómo ella estuvo en unos campos recogiendo las gavillas y el dueño de esos campos eh, la toma, bueno, la bendice y le da de comer y le dice, le dije a mis trabajadores que no te molestaran. Le dijo también que no fuera a otro lugar, sino que se juntara con sus criadas para que pudiera ella tener y recoger más alimento. Que estuviera con ellas hasta que terminara la siega. Y le dio Ruth a Noemí el nombre de dueño de los campos de siembra. Y Noemí ve la mano de Dios en medio de todo esto. Y le dice que Boz era pariente de ellos y era la persona que podía redimirla. Lo vemos en Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera, será él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Aquí Noemí estaba hablando no nada más de Ruth, sino de ella. Recordemos que estaba escrito y que era costumbre que si se moría el esposo y quedaba viuda, un pariente más cercano podía llegar con ella, redimirla, o sea, volverse a casar, y así si llegaban a tener un hijo, tendría que llevar el nombre del primer marido para que su nombre no se olvidara. Eso era una costumbre y además estaba escrito. Por eso le decía Noemí que vos era quien podía redimirla. A estas alturas, y después de que Noemí ve esta situación, le dice y le da instrucciones para hacerse presente en la vida de Boz, de quien la escritura no nos dice si él ya estaba casado o era soltero. Ruth hace lo que su suegra le dice, y esto lo vemos en Ruth 3, del 2 al 5, que nos dice, ¿no es Boz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Esa fue la respuesta de Ruth. Prácticamente estamos viendo, Noemí no podía acercarse a Boz y ponerse de acuerdo con él para que se casara con Ruth, pero le dio instrucciones a Ruth para que prácticamente ella le pidiera matrimonio a Boz. Y esto lo vemos en el versículo 9 del capítulo 3, que nos dice, entonces él le dijo, cuando la descubre acostada a sus pies, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Le estaba pidiendo que se casara con ella. Sin embargo, vos sabía que había un pariente a quien le correspondía redimirla por ser un pariente más cercano de ella y que tenía por lo tanto más derecho, por lo que le dice a Ruth que si este pariente no la redimiera, él lo haría casándose con ella. Vemos aquí cómo vos respeta, ¿verdad? Si en un momento dado ese pariente, aquí vemos la primera vez la palabra pariente en la Biblia.
Si ese pariente dice, sí, yo redimo a Ruth, pues hubiera casado con ella. Sin embargo, nos damos cuenta más adelante que no es así. Veamos. Vos espera al pariente a quien le dice que Noemí vende las tierras que eran de su esposo Elimelec. Y por ser el pariente más cercano le corresponde decidir si las compra o no. Y le aclara que al comprarlas se debe de casar con Ruth para que se restaure el nombre de su esposo. Lo vemos en Ruth 4:5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Le aclara que además de que se tenía que casar con ella, era una mujer moabita, no era de la tribu de los hebreos. En este momento el pariente le dice que no. Cuando el pariente le dice que no, puede entonces vos casarse con Ruth, a la que Dios le da un hijo, Obed, quien fue padre de Isaí, padre del rey David. Y por lo tanto, vemos cómo está en la genealogía de Jesús el nombre de Ruth. Y esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, el versículo, ahorita se los doy. El versículo 5, que dice, Salmón engendró de Rahab, que fue el personaje que vimos antes de Ruth, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí es el padre del rey David. Vemos cómo la mano de Dios preparó a Ruth para que llegara el momento en que ella formara parte del pueblo hebreo y fuera parte importante en la genealogía de Jesús. Ruth, una mujer moabita, una mujer que no conocía de Dios, que había crecido en una cultura idólatra, sin embargo con un corazón dispuesto y entregado en su momento a Dios. Ella tuvo un encuentro con Dios. Ella vio la forma en que Noemí, su esposo y sus hijos adoraban a Dios. Ella vio y Dios se le reveló y entonces ella reconoció al verdadero Dios. Vemos una bendición hermosa, la bendición de los ancianos a Boz y a Ruth. Y la encontramos en Ruth 4, versículo 11, que nos dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Esta es una bendición para el matrimonio de Boz y de Ruth. Ruth, una mujer extraordinaria. Ruth, una mujer leal que siguió a Noemí. Ella decidió seguirla. Recordemos cómo en la semana pasada leímos cómo Noemí les dice a las dos nueras que se regresen a sus casas, que ella ya no tiene hijos y que si llegara a tener un hijo, hasta que esperaran que creciera, que ya no podían casarse. Entonces Ruth le dice que no. Ruth le dice, no me ruegues que te deje. Así era la lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí. Ruth, una mujer trabajadora. Esto lo vemos en Ruth 2:7, que nos dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Ruth era una mujer trabajadora. Ruth tenía a su cargo a su suegra. Era joven y estaba fuerte.
Ruth era una mujer sabia. Lo vemos en los versículos 9 y 10 del capítulo 3 que nos dice: entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Era una mujer sabia, no se fue a buscar a los jóvenes de su edad, a los muchachos de su edad, sino que siguió las instrucciones de su suegra. Era una mujer sabia, con sabiduría. Era una mujer virtuosa. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eras una mujer virtuosa. Ruth era una mujer virtuosa y era así que está escrito como era. Proverbios nos dice, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia lo destruye. Era una mujer llena de la gracia de Dios. Dios le dio gracia a Ruth. Al regresar con su suegra, la recibieron en un pueblo que no era su pueblo, que al contrario, era un pueblo que durante muchos años eran enemigos. Bien pudieron haberla rechazado cuando se dieron cuenta que regresó con su suegra. Sin embargo, la aceptaron. Y la aceptaron porque vieron cómo era con Noemí, su suegra. Era llena de la gracia de Dios. Dios le dio gracia cuando ella se acercó a los segadores y les pidió permiso para poder recoger las gavillas. Dios le dio gracia delante de vos. Vos la vio y la vio una mujer hermosa y trabajadora. Y por eso es que Él decide casarse con ella. Dios le da gracia. Dios le dio gracia delante de los ancianos. Y por eso es la bendición tan hermosa para su matrimonio. Por eso vemos en Ruth una mujer extraordinaria. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? Con toda esta historia tan hermosa de Ruth como mujer, ¿con qué nos quedamos? Era una mujer de fe, porque ¿qué la hace ir con Noemí? Ella sabía que en su tierra había hambre y que se podía morir de hambre, pero en lugar de regresar a su casa con sus padres, decide seguir a Noemí. Era una mujer de fe. Es hermoso, hermanos. Cuando estudiamos la vida de estas mujeres en la Biblia, nos damos cuenta, primero, que Dios no hace excepción de personas. Segundo, que Dios edifica a las mujeres. Eso es hermoso, sobre todo ahora en estos tiempos que vemos tanta violencia contra las mujeres, tanto rechazo, y que algunas de ellas están tan desorientadas que empiezan a luchar por sus derechos en una forma agresiva e indebida. Esa es mi opinión. Pero vemos aquí cómo Dios dignifica a las mujeres. Esta es nuestra lección de hoy, hermanos. Yo espero que les agrade, está hecha con mucho cariño y les mando un abrazo muy fuerte. Esperemos que pronto podamos estar reunidos en forma presencial. Mientras tanto, sigamos haciendo estos estudios por medio de nuestro nuevo sistema. Les agradezco su atención y les mando un abrazo. Que Dios les bendiga.